Buenos días, hermanos. No puedo evitar conmoverme de ver la gracia del Señor al contar con los más pequeños dirigiéndonos en su casa, ¿verdad? Qué lindo es ver la esperanza que tenemos por medio de ellos también. El día de hoy me pidieron compartir con ustedes lo que es el tesoro de la niñez. Y algo muy interesante que ha pasado, la mayoría de ustedes saben que yo soy docente y trabajo con los niños de preescolar. Algo que me ha enseñado la pandemia es que hay muchas formas de ver la paternidad y actualmente hay extremos interesantes. Están los papás, ¿verdad?, que son sobreprotectores. Están los papás que más bien están al servicio de sus hijos y ellos son prácticamente los que mandan. Están los papás que están esperando el momento de que se vayan de la casa para poder sentirse al fin libres, ¿verdad? Y están los papás que esperan que otros sean los que hagan su trabajo. Ese es un meme que circula bastante y dice, supuestamente le está llamando la maestra y le dice, estamos llamando porque su hijo se porta muy mal en el colegio. Y la mamá le dice, pues en mi casa también, ¿y acaso yo los ando llamando a ustedes? ¿Verdad? Esas cosas en realidad nos hacen gracia, ¿verdad? Pero hay este tipo de relaciones que no estoy diciendo que sean del todo malas o no estoy diciendo que no podamos tener algo de ella, pero estoy diciendo que cuando nos vamos al extremo podría ser peligroso. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia a nosotros con respecto a este rol? El día de hoy ustedes empezaron con las bienvenidas buscando a parejas que tenían una función como padre e hijo, aunque no necesariamente vivían en la misma casa o aunque no necesariamente tenían una relación genética así. A ver, ¿a quién encontró Moisés? A la hija del faraón. ¿A quién encontró María, la madre de Jesús? ¿A cuál otro hijo era el que estaba buscando? A Juan, ¿verdad? A Juan el apóstol, el discípulo. También Elí encontró a Samuel y así fuimos buscando diferentes. Hoy vamos a centrarnos en uno y para ello quiero invitarlos a que juguemos este juego. Yo sé que la mayoría lo ha jugado. Déjeme decirle que lo proyecte acá. Algo toqué. Ya casi vamos a jugar este juego. Ahora sí. Ajá. Muy bien. Hemos jugado varias veces el juego de adivina quién. Los que tenemos hijos pequeños sabemos que se trata de ir dando pistas y quitando a los personajes que no corresponden, ¿verdad? Entonces vamos a ver de quién se trata. La primera pista es que es un hombre. Entonces tenemos que quitar a la hija del faraón y a Noemí. Luego dice que escuchó una voz celestial. ¿A quién podríamos quitar? A José, el esposo de María, a Pablo, a Elí, a Abraham o a Bernabé. A Bernabé, ¿verdad? Lo podemos quitar. Luego dice que es un personaje del Nuevo Testamento. ¿A quiénes podemos quitar? A Elí y a Abraham, ¿verdad? Y ahora dice que se refiere a un joven como su hijo y le escribió 2 cartas. ¿A quién podemos quitar? A José. El día de hoy dice que no adiviné, pero sí adiviné. Era Pablo, fue que me equivoqué. El día de hoy vamos a hablar de Pablo. Vamos a hablar de un personaje que, aunque nunca se casó y no tuvo hijos, se refiere a un joven como su hijo. Lo hizo 4 veces en el Nuevo Testamento. Él se refirió a Timoteo
como su hijo. Entonces, ¿puede Pablo realmente ser un ejemplo de cómo ser padres en la Biblia? Cuando él habló en una de sus 4 citas, dijo, en 1 Corintios 4:17 dijo, por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como enseño en todas partes y en todas las iglesias. Cuando él hablaba de esto, fue después de que ya él había trabajado un tiempo con Timoteo. En el capítulo 16 es donde recluta a Timoteo y en el 17 lo deja en una zona trabajando, lo deja en la parte de Derbe y de Listra y él sigue su viaje. Si nosotros leemos así en la Biblia, va a sonar que fueron unos cuantos días, ¿verdad? Porque el capítulo 16 pasa el 17 y eso lo dice así. Pero estos viajes eran viajes que se hacían a pie y eran viajes que duraban bastante tiempo. Entonces probablemente pudo haber pasado meses entre que ellos estuvieron trabajando juntos y que después siguieron el viaje. Estos lugares que estoy aquí mencionando son los lugares en los que luego Pablo iba a visitar en su viaje y que él iba a continuar mientras que Timoteo se quedaba atrás. Voy a leerles Hechos 10, perdón porque me enredé aquí. Voy a leerles Hechos 10, 17 del 10 al 15 que dice así. Esa misma noche los hermanos enviaron a Pablo y Silas hasta Berea, y cuando estos llegaron allá, entraron en la sinagoga de los judíos. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucha atención y todos los días examinaban las escrituras para ver si era cierto lo que se les anunciaba. Entonces, los que creyeron, había distinguidas mujeres griegas y un buen número de hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea Pablo anunciaba la palabra de Dios, fueron allá para alborotar a las multitudes. Pero de inmediato los hermanos enviaron a Pablo al mar, mientras Silas y Timoteo se quedaban allí. Los encargados de trasladar a Pablo lo llevaron a Atenas y a Silas y a Timoteo les ordenaron que se reunieran con él tan pronto como pudieran y así lo hicieron. Entonces, en este viaje que ellos habían hecho, en este tiempo que estaban ahí, ellos, no lo había compartido. Ok, perdón. Ellos se quedaron, Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Cómo se pudo haber sentido Timoteo al ver a Pablo salir? ¿Cómo se pudo haber sentido Pablo? La Biblia no nos lo dice, pero lo que vemos aquí es a Pablo siguiendo con lo que tenía que hacer y encomendándole a Timoteo lo que tenía que hacer él más bien en este lugar. De acuerdo con el mapa que vimos, son más o menos 800 kilómetros la distancia que había entre ese lugar. Y lo que tenemos que ver aquí es que en este pasaje ya empezó un proceso entre Pablo y Timoteo en su relación que empieza a tener ciertos cambios. Vamos a dejar este pasaje y ahora vamos a irnos a ver en Hechos 19, del 21 al 23, cuando dice así la palabra mientras Pablo estaba en Éfeso. Dice, envío entonces a Macedonia a Timoteo y Erasto para que eran 2 de sus ayudantes, pero él se quedó por algún tiempo en Asia. Nuevamente podemos ver que Pablo se separa de Timoteo, pero ahora es Timoteo el que viaja. Y en este momento podemos ver cómo Pablo está delegando en Timoteo un proceso que él ya había vivido. Probablemente Pablo, desde que conoció a Timoteo y desde que empezó una relación con él, lo vio
siguiendo sus pasos, lo vio cumpliendo nuevos sueños, lo vio llegando hacia un lugar donde él soñaba que Timoteo estuviera. ¿No somos así los padres? A veces, ¿verdad? Nos gusta soñar a dónde podrán llegar nuestros hijos. A veces nos gusta pensar qué pueden lograr. Y a veces nos ha tocado, bueno, a mí todavía no, pero a veces nos toca verlos partir. A veces nos toca enviarlos a algún lugar. A veces nos toca verlos crecer de esa manera. Y pues sí, Pablo en este momento sabe que tiene que tener esa oportunidad y que tiene que aprovecharla para la lejanía que luego va a vivir con respecto a Timoteo y con respecto a su relación también. Los que somos más viejitos y hemos visto la película de Buscando a Nemo, hemos visto la escena donde Marlin, ya después de pasar todo el proceso de las medusas, se encuentra con Crush, la tortuga. Y donde los está mandando a salir por la corriente australiana oriental, él le dice, un momento, y la tortuga le dice, déjalo, tiene que hacerlo él solo, este es su momento, déjalo, no podemos ayudarle, él tiene que hacerlo, ya está listo. Y él le pregunta al final, ¿cómo sabes que ya está listo? Y él le dice, lo sabes, ¿por qué lo sabes? Porque ya viste que él lo sabe y además sabes que ya está listo. No le dijo nada, pero al final lo que le está diciendo es, hay un momento. Y encontrar ese momento y saber cuándo es ese momento es una tarea que nos toca como papás también para poder salir adelante con ellos. Muy bien. En este momento entonces ya vamos avanzando en lo que es el proceso que ellos han vivido y la separación que ellos sufren. Hay cartas que Pablo fue escribiendo, ¿verdad? Y por la ubicación de los lugares es posible que estas sean las ubicaciones donde ellos estaban y que fuera fácil entonces enviar las cartas. Cuando él escribe a los Corintios, probablemente él estaba en Éfeso. Entonces, ahí es donde se pudo haber dado esta situación. Primera de Corintios 16:10 nos dice, si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. A veces tal vez creeríamos que cuando Pablo le dijo, quédese aquí, hágase para allá, y Pablo está dando tantas instrucciones, pareciera como que no confía en las habilidades de Timoteo. Pero este pasaje nos hace ver que no era así. Este pasaje nos hace ver que Pablo no duda de esa capacidad, sino que Pablo sabe en qué momento puede ayudarlo a él más bien a descubrir lo que es capaz de hacer. Y aquí vemos que lo trata como su igual. Hay varios datos curiosos con respecto a esta relación que ellos tienen. Otro más es que en 6 cartas de las 13 que Pablo escribió, Timoteo es coautor con Pablo. Ellos están juntos y están escribiéndole a las iglesias. Ellos tienen en este momento la oportunidad de seguir creciendo juntos y de seguir instruyendo a otros. En 2 Corintios 1:1 dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto. Aquí él está incluyéndolo en la carta y ellos están ahí juntos, tal vez conversando con respecto a lo que está sucediendo en Corintios. Colosenses 1:1 dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, y también continúa su carta. Nuevamente ellos están juntos escribiendo. Entonces, ¿qué podemos decir de todo este cuadro que hemos estado armando acerca del estilo de paternidad de Pablo? Pablo nos da varias enseñanzas. Una de ellas es, en una buena paternidad, la distancia y la proximidad deben trabajar en sana armonía. Como padres tenemos que pedir la guía del Espíritu Santo para saber cuándo es el momento de soltar
y cuándo es el momento más bien de acercar. Cuándo nosotros tenemos que permitir que den pasitos solos y cuándo nosotros somos quienes más bien tenemos que acercarnos y ayudar. En una buena paternidad, la meta es un trato de iguales, pero el cuándo se alcanza esa meta es sumamente delicado. Aquí les estoy poniendo un ejemplo. Los que han hecho esto en la cocina saben que estoy hablando del punto caramelo, ¿verdad? Y el punto caramelo es un punto, ¿verdad?, específico. Si lo quito, el azúcar que estoy cocinando antes de alcanzarlo, no voy a lograr tenerlo. Y si lo dejo más tiempo, voy a arruinar y lo voy a quemar y ya no va a servir y no va a tener la misma función que en el momento exacto. Y esto es algo que es difícil de entender. ¿En qué momento es el momento exacto para? Yo ahorita que estoy empezando a ser madre de un adolescente, hay momentos que me pregunto, ¿y cuándo es el momento de? ¿Cuándo es el momento de que vaya solo a tal parte? ¿Cuándo es el momento de que se haga responsable de alguna situación? ¿Cuándo es el momento de no, de decir no? ¿Verdad? Qué complicado es a veces, pero es un punto que nosotros tenemos que encontrar, ese punto que no es fácil de alcanzar. En una buena paternidad, el rol del padre va cambiando a lo largo del tiempo. Y eso también es muy sabio, ¿verdad? Pablo aquí en 1 Corintios les dijo, les di a beber leche, pues no eran capaces de asimilar alimento sólido, ni lo son todavía. Pero también llega un momento en que Pablo más bien nos empieza a hablar diferente. Porque los roles como papás van a ir cambiando. Al principio es un rol en el que nosotros iniciamos como un maestro. Estamos ahí con ellos y estamos aprendiendo cuándo dejarlos alejarse y cuándo dejarlos acercarse. Luego pasamos a ser una especie de entrenador, ¿verdad? Donde empezamos a guiarlos, pero ya ellos tienen que tomar luego las decisiones por ellos mismos. Luego nos vamos a ir volviendo sus consejeros conforme van creciendo en la vida, ¿verdad? Ya aquí estamos hablando de años más adelante, donde ellos van a venir y nos van a buscar por un consejo, o donde nosotros los vamos a buscar para darles un consejo, para finalmente llegar a convertirnos en amigos, en colegas, en personas que estamos capacitadas para hacer exactamente la misma función. Hermanos, este es un trabajo no solo de los padres de familia, es un trabajo de nosotros como miembros de la iglesia, es un trabajo de nosotros como maestros de escuela dominical, como miembros de esta iglesia, como ciudadanos. Es una responsabilidad nuestra que cuando encontramos a nuestros Timoteos, sepamos cuándo es el momento de dejarlos hacerse responsables de dirigir un culto, de cuándo los dejamos hacerse responsables de dar una clase en escuela dominical, de dirigir la música, de participar en las misiones. Es importante. Y si los que estamos aquí todavía no tenemos un Timoteo, tenemos un trabajo grande que hacer. Porque la Biblia no nos manda a que seamos cristianos para estar solitos. Nos manda a ser cristianos para enseñarle a otros. Y tener ese discípulo y tener esa persona con la que nosotros decidimos entregar nuestro esfuerzo y decidimos entregar todo lo que somos, nos va a permitir dejar el legado de que otros más adelante conozcan de Cristo. Nosotros llegamos a aprender de Él por 12, que decidieron ir y tener sus propios discípulos y seguir invirtiendo en ellos. Y tenemos esos ejemplos aquí en la Biblia, porque es lo que el Señor nos pidió que hiciéramos. Los que estuvimos ayer aquí, de lo que dijeron los conferencistas que estuvieron ayer compartiendo con nosotros, pudimos rescatar algo muy importante cuando hablaron de cómo involucraron a la familia. Supieron cómo hablarle a cada uno de los hijos según su edad y según su capacidad. Supieron cómo integrarlos y darles una noticia difícil diciéndosela sinceramente, pero
sin los detalles que no eran necesarios y andan buscando todavía la manera de seguir adelante como familia en medio de la adversidad. Que el Señor nos permita a nosotros como iglesia y como familia buscar ese momento y que la sabiduría del Señor sea la que nos guíe para que podamos nosotros con nuestros hijos, ya sea los hijos biológicos o los Timoteos que hemos decidido tener con nosotros, ser ese Pablo que supo cuándo soltarlo y dejarlo ir y cuándo más bien acercarlo y tenerlo ahí para que siguiera aprendiendo con él. Oremos.